Amigos, estamos nuevamente con ustedes en esta semana ofreciendo los temas que tienen que ver con la salud, la alimentación, la vida personal, todo lo que va para el crecimiento de cada uno de nosotros. Este es su programa de Canal 37, Espíritu y Materia. Son varios años que llevamos ya en esta tarea, que es una tarea social, dijéramos, del canal y también de parte de nosotros para integrarnos en una sola fuerza para nuestra salud y nuestro crecimiento personal, espiritual inclusive y mental. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Ahí los podemos atender de lunes a sábado en todo lo que es la medicina natural, o sea, la consulta, acupuntura, electroacupuntura, sauna, ventosas, moxa y estas terapias orientales. Igualmente tenemos productos para que ustedes vayan a nuestra tienda y pueden escoger lo que necesiten. Igualmente cursos. Estamos ofreciendo todo el año cursos de formación en medicina natural, en masajes, en acupuntura y otros que pueden informarse a través de nuestros teléfonos. Son cursos presenciales, o sea que se va a la clase, y otros que son ahora por línea, dadas las circunstancias especiales y también el modernismo que nos está llevando a esta metodología. Bien, hoy vamos a tratar un tema que tenemos mucho tiempo de quererlo tratar. Es algo que tiene que ver con el cuerpo humano. Nosotros somos diseñados, vamos a decir así, como por procesos. Si nosotros nos vemos el cuerpo, lo primero que tenemos afuera son nuestra piel, nuestras uñas y así nos vamos formando como un muñeco, como dije en una oportunidad, nuestro pelo, nuestras uñas y nuestro cuerpo. Pero ese es el envoltorio. Sin embargo, ya Dios nos hizo también los huesos y con los huesos podemos erguirnos y podemos estar paraditos, podemos estar, dijéramos, de pie, erguidos. Sin embargo, no seríamos nada si solo tuviéramos el envoltorio y el armazón, que vamos a llamar los huesos, el sistema óseo. Entonces también Dios le puso un intermedio, puso los músculos y los tendones. Y entonces ya tenemos el movimiento, ya podemos mover una cosa con otra, un tendón estira para un lado, el otro para el otro lado, un músculo hace una función, el otro hace otra función y ya tenemos ahí un muñeco que camina. Pero ese muñeco que camina, ¿por dónde va a caminar? Tiene que saber a dónde va a caminar. Y entonces tenemos los sentidos. Y entonces la vista, el tacto, el olfato, todo eso nos va, la telequinesia nos va señalando por dónde podemos caminar. Pero ¿quién va a mover todo eso? Entonces también nos pusieron un sistema nervioso, como los alambres del carro, ¿verdad? Con todas sus cosas allí, sus sensores, que ya nos dicen este para acá, este para allá, unos que son sensibles, otros que no son sensibles, y tenemos ya el cuerpo. Pero ¿quién lo va a alimentar a ese cuerpo? Pues lo va a alimentar la sangre. Entonces tenemos un sistema circulatorio, y ese sistema circulatorio va por todos lados y está renovando, está nutriendo, está oxigenando todo nuestro cuerpo. Y cuando llegamos más o menos a ese nivel, porque también está el sistema digestivo y está el sistema linfático y va a estar pues otro sistema respiratorio. Cuando llegamos a ese nivel de la sangre y que ya está conformado más o menos ese ser humano, algo tiene que estimular la vida de esa persona. Y hay algo que para mí es una maravilla y no acabo todavía de comprender bien este aspecto de la creación del hombre, y son las hormonas, el sistema endocrino. Son como unas gotas mágicas que tenemos en el cuerpo, como una semillita que se enciende en un momento y es capaz de todo. Sin ese sistema endocrino y las hormonas, ni creceríamos, ni nos estuviéramos reproduciendo, ni tuviéramos sensación de defensa, ni tuviéramos el metabolismo del cuerpo, ni tuviéramos ¿cómo se dice? Tuviéramos el equilibrio de los elementos, de los electrolitos en nuestro mismo organismo. Seríamos un fracaso todo eso que hemos hablado que ya tenemos.
Entonces, las hormonas de nuestro cuerpo son las responsables del funcionamiento ya integral de nuestro organismo y de nuestro crecimiento y nuestra vida. Y también, ya van a entender quizás por qué yo decía que no logro comprender algo, y es que las hormonas nos hacen responsables de muchas actitudes de nuestra vida, pero muchas veces no es culpa de nosotros, sino de las hormonas. Sí. Hay personas que las hormonas están más cargadas de un lado que otro, y entonces las personas tienen una actitud de vida diferente, y nosotros juzgamos a las personas por lo que vemos, pero no sabemos adentro qué está pasando en sus hormonas. Entonces, el tema de hoy es el poder de las hormonas. Para eso nos acompaña en esta ocasión el doctor Mario Balmaceda, el cual nos va a asesorar y nos va a informar y dar conocimiento sobre este tema, que miren, no es tan fácil el tema de las hormonas, ¿verdad? Es mejor que hablemos de los huesos, es mejor que hablemos de los músculos, y es mejor que hablemos hasta de los sentidos, pero hablar de las hormonas, yo me quedo como en 40%, no logro integrar todo, y más preguntas que respuestas las que me hago. Entonces le voy a pedir a Mario que se presente y de inmediato vamos a entrar al tema. Sí, es un gusto poder estar nuevamente entre ustedes en la intimidad de sus hogares o a través de su celular, su tablet, su computadora, para poder disfrutar de esta temática, el mundo maravilloso de las hormonas. Yo estoy ubicado en el consultorio de la Iglesia Católica de Villa Flor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba, y para consultas pueden llamar al teléfono 8687-0284. Las hormonas, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿En qué benefician? Realmente es un cosmos que hasta hoy la NASA no ha podido descifrar. Siempre hay algo nuevo que descubrir. En el cuerpo circulan más de 60 hormonas. Las hormonas son las que nos permiten realizar diversas actividades, pero a veces nos impiden que las hagan. Es decir, son antagónicas. Me dice sí, pero después me dice no. Esto es como, por ejemplo, una de las hormonas que se llama adrenalina. Cuando la adrenalina surge, el cuerpo reacciona de una manera violenta, temeraria, abusiva, emprendedora, pero la adrenalina tiene una contra, que a veces la detiene, la regula, y se llama noradrenalina. Entonces, la inteligencia que existe en este mundo de las hormonas es tan complejo, tan diverso, que muchas veces no las entendemos. Nos pueden llevar a cometer actos ilícitos. Las hormonas son capaces de hacer eso. Como las hormonas me pueden bloquear totalmente para dejar de ser un emprendedor. Las hormonas me pueden hacer pensar o creer que soy incapaz, que soy inútil. Pero hay hormonas que me dicen sos capaz y vos podés. Y ahí es donde nosotros entramos en ese juego. Las hormonas, tanto masculinas como femeninas, juegan un rol importante en el crecimiento y en el desarrollo de todas las etapas del ser humano. Tan diferente en el hombre como en la mujer, aunque ambos compartimos las mismas hormonas, pero en diferentes niveles. Las hormonas son las que nos dan las características en el cuerpo, ya sea masculino o ya sea femenino. Nos hacen ver esa diferencia. En la mujer se desarrollan más las mamas, los glúteos, en el hombre no. El hombre desarrolla más músculos y tiende, por efecto de las hormonas, a ser el más fuerte, ¿verdad? En la mujer no, las hormonas la llegaron a ser delicada, a ser más sensible, a ser más, ¿cómo pudiera decir yo? Más inteligente a veces que el hombre, más cautiva,
tiene más perspicacia, mayor intuición, de percepción, y la mujer es muy difícil de poderla engañar por efecto de las hormonas. Las hormonas actúan a través del olfato, a través de los gustos, a través de los colores. Las hormonas son las que nos están llevando a este mundo tan diverso de percepción, de sensibilidad, de actuar, de mover, que muchas veces, a veces no entendemos. Cuando yo ya tomé una decisión y me quiero echar para atrás, ya lo hice. ¿Ya? Hay hormonas que nos ayudan a, ¿cómo pudiera decir yo? Como a prevenir. Uno cuando va manejando va con todas las hormonas encima, porque va manejando a la defensiva, va viendo quién viene atrás, quién va adelante, quién va al lado, quién va al otro, y va viendo todo el panorama, y las hormonas se encargan y a veces temerariamente nos ayudan y accionan el pie para apretar el pedal del freno, porque nos avisan. Las hormonas también nos avisan muchas veces cuando estamos en peligro, y algunas veces las hormonas cuando disminuyen, cuando suben o bajan, tiende a desaparecer o a aumentar la alegría o a disminuirla. Entonces una persona que es jovial, que es alegre, pintoresca, de momento por efecto de las hormonas anda triste, anda apagada. Entonces, ¿y qué tenés? ¿Y qué te pasa? Si vos no sos, llega la pregunta, vos no sos así. Entonces las hormonas nos dan una personalidad. Así es. Ahora también habría que señalar o añadir que las hormonas no siempre son las mismas. Desde que estamos en el feto, ya están trabajando junto con la madre algunos tipos de hormonas. Nacemos, ahí hay un brote muy grande de hormonas, y va creciendo la persona a los 7, a los 14, etcétera años, y cuando llega de los 21 a los 35, a los 40, es cuando todo está a flor de piel. Sí. Pero ya con los años, algunas van bajando su intensidad, ya sea la reproductora, ya sea la adrenalina, ya sea la serotonina, todas las que vamos a mencionar posteriormente, todas esas inas, todo eso nos va dando un carácter, ¿verdad? Entonces, no siempre tenemos que aprovecharlas en el momento, ¿Sí? porque si no, ellas no es que se agoten, sino que tienen su vida útil, porque sería casi sería una película de ficción que hubiera un hombre de 80 años que agarra un carro de carrera o una moto y sale volado, ¿verdad? O una abuelita. Sería estar viendo una película de ficción. Que haga un viaje a la luna. ¿Verdad? Sería eso. Entonces tienen también su temporalidad. Por otro lado, las hormonas también vienen en nuestro ADN. Ya traemos una cierta información de cómo, y por eso es que no todos somos de la misma manera. Yo, de las cosas que decía que quiero plantearles a ustedes de las hormonas, es que yo pienso, porque eso no es que lo he leído ni estudiado, que el ser humano también modifica sus hormonas. Sí. O sea, que de su estilo de vida que lleva, de sus traumas, de sus aciertos, de su ímpetu, de sus, ¿cómo se dice eso? Las cosas que tiene que enfrentar en la vida, las hormonas como que se pueden formar con más capacidad. Y una persona que vive una vida muy problematizada, o una persona que tuvo una desnutrición fuerte, o que ha tenido un trauma físico o un trauma emocional, de repente sus hormonas se deprimen, Sí. ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para manejar? A ver, Mario, esta pregunta es seria. ¿Cómo hacemos para manejar sanas nuestras hormonas? Me pregunto yo. No es fácil. Es una pregunta muy difícil que casi no vamos a tener respuestas porque es tan diverso. Pensar primero en todo lo externo que está a nuestro alrededor no deja de afectarnos hormonalmente, porque nos deprime muchas veces.
Y con solo el hecho de estar deprimido, comienzan una serie de funciones que comienzan a bloquearse y que no emiten, no circulan, no controlan, no regulan, ¿verdad? Todas estas funciones biológicas del sistema endocrino hacia la envoltura, hacia la armazón, hacia los músculos que sostienen, se debilitan, ¿verdad? En algunos casos es tanto el problema que las hormonas a veces reaccionan. En vez de en contra del sentido del reloj, accionan a favor del reloj y se vuelve contra y ataca. Y es ahí donde aparecen las enfermedades degenerativas, que no se pueden controlar fácilmente, que confunden aún a las ciencias médicas en no dar un diagnóstico acertado, porque muchas veces la mayoría de los médicos casi no omite realmente la función de las hormonas, a excepción de los especialistas como por ejemplo el endocrinólogo, que está para eso, pero también está el ginecólogo, que él tiene que entender la fisiología endocrina de la mujer o del hombre para poder tratar esas etapas, ¿verdad? Las hormonas nos conducen y nos llevan a esas etapas. Es como el aspecto del climaterio en las mujeres. Las mujeres se enfocan solamente en la menopausia. La medicina habla de climaterio, que se divide en 3 momentos. Y entonces el médico sabe clasificar en qué momento y qué necesita, y por eso están ahora las terapias que ayudan a nivelar, que algunas veces no funcionan, ¿ya? Y en vez de ayudar, crea mayor el problema. Entonces las hormonas nos pueden conducir también a tomar decisiones muy críticas, como por ejemplo el suicidio, inducir al alcoholismo, inducir a consumir algún tipo de droga como una respuesta ante esa problemática que enfrenta, y que muchas veces el médico y a veces el psiquiatra o el psicólogo no entiende u omite esa función de las hormonas. Sí, me gustaría por el tiempo mencionar de alguna manera cómo en el sistema endocrino cómo están repartidas las hormonas. Por ejemplo, tenemos la hipófisis, sobre todo hablando de las más importantes en el área de la cabeza. Tenemos en el cuello, tenemos la tiroides y la paratiroides. Aquí por el pecho tenemos otra glándula timo, ¿verdad?, que siempre está activa, que también ayuda a las defensas del cuerpo. Tenemos a nivel del páncreas lo que regula la glucosa en el cuerpo. También en el hígado existen ciertas glándulas. Endocrino quiere decir que son sustancias que van adentro de la sangre, y exocrino es como el sudor, o sea, cosas que salen. Ahora hablamos de las endocrinas. Y las relevantes para la reproducción, pues están los testículos y están los ovarios en la mujer. En la mujer también, durante el tiempo del parto, en la placenta y en otras partes, se activan ciertas hormonas manejadas por la pituitaria, que está aquí arriba. Entonces, es para tener una pequeña semblanza de cómo funciona. No quiero omitir lo siguiente: los antiguos, desde la medicina ayurveda, establecieron también cierta sabiduría, ocupo esa palabra porque no encuentro otra mejor, en este aspecto, y le llamaron a eso los centros de energía o chakras. Entonces coinciden los chakras con los centros hormonales, ¿verdad? El chakra número 1, que está en la parte del coxis, digamos así, y que tiene una coloración. Entonces ese chakra está trabajando con las glándulas que tienen que ver con la reproducción. Después tenemos las que tienen que ver con el hígado, las que tienen que ver con el corazón, con la comunicación, es decir, con la tiroides, la garganta, y así. Ya antiguamente se tenía una idea de que hay algo potente en cada cuerpo que hace que la persona pueda tener no solo una conducta de vida, sino una vida muy exitosa, llamemos en este caso. Entonces,
Pero no quería poner un poco en claro esto para enganchar algunas otras ideas. Pero en eso que estaba diciendo Mario, yo veo que hoy hay hormonas artificiales, hormonas que llaman sintéticas. Sí. Y hay veces llegan a la clínica jóvenes de 18 años, de 19 años, buscando testosterona, ¿verdad? Porque la testosterona es la que da en el hombre la reproducción, pero también los músculos de que tenemos los varones. Entonces en el gimnasio han dicho que se pongan testosterona, ¿verdad? Y entonces le ponen testosterona. Las señoras allá, cuando ya tienen el problema, que les hacen operaciones o la menopausia, entonces le hacen reposición hormonal, se llama. Los que van a los fitness, a los gimnasios, y esto también, ahí tienen una cantidad de productos de esteroides, ¿verdad? Que para que tengan músculo, para que tengan nalgas, para que tengan pecho, para que tengan no sé cuántas cosas más. Entonces, la insulina misma que se pone a los diabéticos, originalmente era del caballo y del cerdo, ahora hay sintéticas que la gente se pone, y lo mismo los problemas de tiroides, y mucho, todavía no existe una cosa clara en cuanto a las hormonas para los testículos o para los ovarios, ¿verdad? Sí. Pero hay intentos de gente. Entonces, como dijo usted antes, hay muchos riesgos. Sí. Y no sabemos si está bien la cosa, porque lo que sucede es que ya sea de productos, bueno, y también todas las hormonas que se ponen al ganado vacuno o al ganado aviar para engordarlos, para apurar su proceso de crecimiento. ¿Qué riesgos tenemos con todas estas hormonas sintéticas o de laboratorio? Lo vemos como una realidad, como una cosa que no tiene discusión médicamente. Sí, realmente un efecto de las hormonas que hemos podido ver en Nicaragua, porque se han hecho estudios bajo este fenómeno de por qué las niñas a temprana edad desarrollan muy rápido. Y en uno de los estudios que se hacía es que se ha abusado, yo utilizo este término, ¿no? Se han abusado de las hormonas del crecimiento en algunos animales de producción comestible, como el pollo, el ganado vacuno y otros alimentos, incluyendo los vegetales mismos, ¿verdad? Que se están haciendo esas prácticas, esos intercambios hormonales, o viendo cómo desarrollar mejor un producto vegetal o animal, y que por ende esto también, cuando llega al cuerpo humano, no deja de reaccionar y crea una disfunción, porque yo no busco otra palabra, sino una disfunción que viene a desarrollar de una manera no natural, ¿verdad? Entonces, que altera la biología humana y entra como una competencia las hormonas sintéticas con las hormonas naturales propias del sistema endocrino. Y es ahí donde muchas veces el paciente termina en el consultorio, termina en la clínica, termina en el hospital, ¿ya? Uno de los cuadros o de las señales o de las alarmas, cuando las hormonas están disfuncionales, es la depresión. Es una de las señales, la ansiedad misma, esa crisis nerviosa, ya son señales de alerta que ya está diciendo que las hormonas no están funcionando adecuadamente en el cuerpo, y que esto crea todos esos estados anímicos, ¿verdad? De inconsciencia, de irracionalidad, de saber que estoy llorando pero no explico por qué estoy llorando, o la actitud violenta que asume una persona, o la persona que se fue a encuevar, como decimos popularmente. Bien, me gustaría, tengo aquí una lista en mi celular de algunas hormonas que son más conocidas, y me gustaría pues mencionarlas un poco y hasta cierto punto comentar. Una de las hormonas que siempre mencionamos es la serotonina. Sí. La serotonina controla no solo la felicidad, como se dice, sino que controla también la temperatura corporal, la división celular, o sea que tiene aspectos fisiológicos y también aparentemente aspectos hormonales. Por eso se dice que una persona va
y abraza a otra persona de saludo efusivo, entonces hace que el cuerpo responda, ¿verdad?, con una lluvia de serotonina. Hay otra que ya mencionó también el doctor Balmaceda antes, y es la adrenalina. Esa adrenalina nos sirve para podernos defender ante el peligro. Otra, para irnos oyéndolas al menos, la dopamina. La dopamina es la que regula el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco y también la presión arterial. Entonces muchas veces podría ser que la persona tenga problemas de colesterol, problemas de alguna válvula, pero de repente también tiene problemas hormonales con la dopamina. La melatonina, que también oímos hablar, es la que controla el sueño. O sea que nosotros no nos da sueño porque queremos dormir, nos da sueño porque hay allí en el cerebro una parte que segrega melatonina y necesita oscuridad además para podernos, dormir. Muchas veces las drogas y todo eso quitan esa regulación como un reloj a esas hormonas y entonces hay mucho más problemas. Una hormona bastante interesante es la tiroxina que está en la tiroides, que nos ayuda al crecimiento. O sea que, como dije antes, tenemos como una semillita que va desarrollándose ahí, y eso es, ahí es donde yo dije que la gran sabiduría de Dios o de la naturaleza, de tener un reloj biológico que nos va despertando en cada momento qué actitud debemos tener, y pasa desapercibido, ¿verdad? O sea, nos parece tan natural, pero no es tan natural. O sea, no es tan sencillo, quiero decir. La insulina famosa, ¿verdad?, que todo el mundo ahora, por excesos en el consumo de carbohidratos y azúcar, está anulada, entonces nos tienen que poner insulina porque eso es lo que hace la glucosa, y la glucosa es la que da la nutrición y la energía al organismo para que pueda existir. Una hormona también interesante es la oxitoxina. Cuando las mujeres dan a luz, debe producir la pituitaria bastante oxitoxina para que pueda darle leche al nene, al bebé. Cuando no tiene leche, ¿qué será? La oxitoxina tiene un bloqueo. Y puede haber un bloqueo también de la prolactina. Exactamente. Por otro lado, hay una que se habla mucho algunas veces, tiene que ver con el cortisol. Esto tiene que ver con la respuesta de nuestros músculos y nuestros tejidos, de nuestra grasa abdominal y otras cosas para nuestro conocimiento. Bueno, aquí las estoy pasando así, las que son más la prolactina que mencionaba Mario antes, la relaxina, la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Esa, pero sobre todo esa relaja cuando la mujer va a dar a luz, relaja el útero para que el feto pueda salir. Entonces toda esa sabiduría está desde el cerebro para abajo. Otra que sería así curioso saber, bueno, por supuesto que la testosterona y el glucagón, que también regula un poco con la insulina, etcétera. Existen pues bastantes y deben existir muchas más, ¿verdad? Que la ciencia aún no las ha podido identificar, pero es un mar de gotas de hormonas que son las que hacen que todo ese organismo que dije antes funcione de una manera, como dijéramos, de una manera con vida, porque le da la brillantez, le da la inseguridad y la seguridad, le da la conducta, quizás quise decir, que las personas debemos tener. Nos quedamos todavía con hambre con este tema de las hormonas, pero lo seguiremos en otro programa. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en sus problemas de salud con medicina natural y oriental. Pregunten por nuestros cursos ahí en los teléfonos o nos visitan en la clínica que estamos todo el año ofreciendo. Por favor, nos despide, Mario. Sí, y no olvidar pues que siempre estamos a la disposición, y ante cualquier cambio recuerden, no se automedique, busque ayuda médica. Busque a un endocrinólogo, busque a un naturista, que ambos manejan también todos estos perfiles. No olvidar también algo muy importante, que el alimento que consumimos sea nuestra medicina. Y nuestra medicina, nuestro alimento.